una mega iglesia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, hoy en día hay mucha doctrina sutilmente equivocada, ¿verdad? Es muy sutil, uno no se da cuenta. Y muchas veces a mí me ocurre, yo me doy cuenta después de un rato. En estos días estábamos hablando con Susi respecto a lo que hoy en día, ¿verdad?, está muy en boga en la iglesia evangélica, y es respecto a las declaraciones y a los decretos. ¿Ustedes han oído eso alguna vez? ¿Sí lo han escuchado? Los predicadores o los siervos de Dios o alguna persona por ahí dice: decreto en el nombre de Jesús que la tierra para de temblar. ¿Han oído? Yo lo escuché en estos días con lo de Ecuador. Alguien lo dijo, dijo: decreto en el nombre de Jesús que la tierra para de temblar. Amén, gloria a Dios. Y ese es el decreto, ¿verdad? Las declaraciones es algo parecido. Es: declaro en el nombre de Jesús que te vas a ganar la lotería hoy día a las 6 de la tarde. Estoy poniendo un ejemplo. No siempre son ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero declaraciones, por ejemplo: declaro en el nombre de Jesús que eres salvo de tu enfermedad. Amén. Y eso de alguna forma, parece ser real, ¿verdad? Pero he estado dándole vueltas y hemos tenido con Susi ese tipo de discusiones teológicas que a veces tenemos con ella, ¿verdad? Ella a veces es más calvinista, yo soy más arminiano. Ella a veces es más pentecostal, yo soy más bautista, o al revés, ¿verdad? Pero tenemos ahí nuestras discusiones teológicas y no terminamos jalándonos de los pelos, pero porque no tengo, si no, ya me hubiera arrancado unos cuantos. Por eso lo tengo así bien cortito, para que no me pueda agarrar. Pero, y entonces estaba pensando respecto a eso justamente. Declaraciones, decretos, la fe. Por ahí vi una frase de alguien, de uno de estos predicadores grandes, famosos, que decía: si tienes fe y si oras con fe, tú harás que Dios se incline ante ti. ¿Han oído eso alguna vez? ¿Lo han leído? Yo lo leí y se me pararon los pelos, porque es uno de los grandes predicadores de hoy en día, una mega iglesia por allá en América. Harás que Dios se incline ante ti si es que oras con fe. Imagínense, yo digo que increíble, o sea, ¿cómo el Dios del universo se va a inclinar ante un gusano como nosotros? Nunca lo va a hacer. La Biblia dice, y es verdad, que el Señor va a inclinar su oído. Eso sí lo dice la Biblia, ustedes lo han leído. No tengo el pasaje ahorita, pero es uno de los salmos, ¿verdad? Salmos. David dice: el Señor va a inclinar su oído para escuchar la oración de sus santos, ¿verdad? Pero eso es una figura, es decir, que Dios va a escuchar la oración de los santos cuando los santos oren. Pero no quiere decir que Dios se va a inclinar ante ti, te va a decir: a ver, ¿cómo? Ya, lo voy a hacer, espérate que ya voy. Y ya. No, eso nunca puede ser. Y Dios no actúa de esa manera. Y entonces este tipo de cosas sutiles, ¿verdad?, que se están dando. Y yo en principio, pues yo le dije a Susi: sí, vamos a decretar y vamos a declarar, ¿no es cierto? Y por ahí había un material inclusive que queríamos traerlo a la iglesia. Pero cuando uno se queda pensando en esas cosas, ¿verdad?, y sin poder dormir, yo dije: no puede ser. Porque cuando ustedes buscan el significado de la palabra decreto, ¿no es cierto? Decreto en el diccionario, no lo traje porque ese no es el tema, no sé por qué me metí por aquí. Pero decreto en el diccionario es una persona que da una orden y que tiene autoridad superior para dar una orden, ¿no es cierto? Entonces, por decir algo, el gobierno de Canadá decreta, ¿sí?, que todos los bolivianos pueden entrar a Canadá. Decreto, ¿no es cierto? Amén. Eso fue una declaración profética, hermano. Eso es un decreto. ¿Quién puede dar un decreto? Alguien que tiene autoridad, pero autoridad máxima.
Un decreto no puede ser dado por una persona que tiene segunda o tercera autoridad. Y en este caso, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros tenemos autoridad, amén. ¿Sí pueden decir amén? ¿Ya? Tenemos autoridad, Dios nos ha dado autoridad. Pero esa autoridad no es la autoridad de Dios. En eso tengamos mucho cuidado. Dios es el único que tiene la máxima autoridad. Y si yo decreto o yo declaro algo y está conforme a lo que Dios dice, está correcto, ¿no es cierto? Pero si ya Dios lo ha decretado, ¿por qué yo lo tengo que decretar de nuevo? ¿Sí me entienden? O sea, en todo caso lo que puedo decir es declarar. Yo declaro que la palabra de Dios dice que esto y esto y esto, ¿no es cierto? Eso es correcto, pero yo no puedo declarar algo que no es algo que ya Dios ha dicho. Y decretar tampoco, porque todo lo que debe ser decretado está decretado por Dios. Amén. Ya Dios decretó todo. No hay nada que Dios pueda decretar después. Ya todo está aquí, todo está aquí. Y si alguien viene y me dice, no, es que Dios decretó que la tierra va a dejar de temblar en Ecuador, pues no, un momentito, a ver, ¿dónde está eso aquí? Eso no está. Y es difícil creer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Y es que tiene que ver con la fe, ¿no? Y este mensaje se llama fe versus obediencia y soberanía de Dios. Fe, obediencia y soberanía de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 12, del 7 al 9, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y dice aquí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando aquí Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando de su vida, ¿no es cierto? De lo que él es, de lo que él hace como apóstol de Dios, ¿ya? Y entonces llega a esta parte de aquí y él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice él, un aguijón en mi carne. ¿Ustedes saben, todos saben lo que es un aguijón? ¿Sí? Un chuzo, le dicen una púa, le dicen en otras partes, eso es un aguijón, ¿no es cierto? Y cuando el caballo no quiere andar, le meten ¿cómo le dicen a eso, hermano? Las espuelas, ¿no es cierto? ¿Qué tiene eso? Aguijones, ¿no es cierto? Agujas, de que lo pica y ese caballo sale a toda velocidad. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, escuchen esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora miren esta versión. Cuando ustedes lean la palabra de Dios y quieran entender un poquito más, léanlo en otras versiones. ¿Ustedes han visto que ha salido ya una nueva versión de la Reina Valera? ¿Sí lo han visto? Reina Valera revisada del 2015, ya, el año atrás salió. Y está súper linda. Yo quiero comprarme una. No sé cómo Susi le va a hacer para conseguirla. Creo que todavía no está en circulación, pero quiero comprar. Y hay algunas cosas bien bonitas, algunos cambios que se han hecho. Recuerden ustedes que la palabra de Dios es fiel y es inmutable en sus originales. ¿Ya? Recuerden bien eso siempre. Aquí no se confíen de esto. Es muy cercano, ¿verdad? Pero sí, hay algunas cositas que hay que ir al original para entender lo que realmente Dios quiere decir. Y esta nueva versión lo han sacado de los originales griego, hebreo, para explicar mejor algunas cosas que posiblemente aquí no están bien explicadas. Pero entonces dice, esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Pablo está diciendo, no quiero que ustedes a mí me pongan así como en un altar por todas las revelaciones que Dios me ha dado. Por eso el Señor me dio una dolencia, este es el aguijón que dice en la otra versión, por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso.
le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me ha dicho, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Miren qué tremendo, qué lindo, qué linda esta versión, me encantó como lo dice aquí. Entonces, hermanos, 3 cositas respecto a la fe. El Señor nos pide tener fe, amén. Nos pide que debemos confiar en Él. Y algunos versículos para respaldar esto. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino. ¿Y qué dice? Y confía en Él y Él hará. ¿Verdad? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esto, como ustedes ven, no es una sugerencia de la palabra, es una orden de Dios. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, dice otra versión, ¿verdad? Y Filipenses 4, del 6 al 7, si ustedes sí se lo saben, ¿no es cierto? Es uno de los versículos preferidos de Jesús. Y por nada estéis afanosos, luego que dice, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Por nada están afanosos, presenten a Dios sus oraciones con ruegos, con acción de gracias, confíen en el Señor, confíen en el Señor. Es decir, la Biblia, en toda la Biblia nos pide tener fe. Ahora, yo una vez que fuimos a una entrevista en la radio, escuché algo de este señor que nos hacía la entrevista. Él era un argentino, creo que era él, ¿verdad? Ya. Y nos dijo algo bien bonito. Ustedes saben cuáles son las 5 cosas que vamos a hablar en esta entrevista. Y yo me quedé pensando, dije, 5 cosas. Las 5 preguntas. Y entonces, sí, ¿cuáles son las 5 preguntas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué? ¿O a quién? ¿O con quién? ¿Verdad? Esas son las 5 preguntas. Entonces, la fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. No vemos algo, no lo tenemos todavía en la mano, pero creemos que ya lo tenemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo debemos tener fe? Qué tremendo, Freddy, el Señor está iluminándolo. Como un granito de mostaza, dice el Señor, un granito de mostaza. Si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, pidan lo que quieran y se les dará, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tener fe? Ayúdenme. ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar, en el trabajo, en el baño, en la cocina, en todas partes, debemos tener fe, ¿verdad? Fíjense ustedes, hermanos, que es increíble, las cosas más insignificantes de la vida, nosotros las pasamos por alto, y hay gente que le cuesta ir, por ejemplo, al baño a orinar. Ustedes saben eso. Conozco un hermano en estos momentos que está en un tremendo sufrimiento con eso, ¿verdad? Y uno va al baño feliz y no le dice gracias a Dios. Yo sí le digo. El otro día fui donde el médico, le digo, doctor, chequeme la próstata porque ando nervioso. Hay un hermano ahí en la iglesia que tiene problemas con eso. Le digo, pero no me haga el otro, solamente el de la sangre nada más. Es que el médico mío es un grandote, tiene unos dedotes así grandotes. Dije yo, no. Pero bueno, y entonces yo cuando voy al baño y puedo hacerlo bien, le digo gracias, Señor. Cuando puedo comerme la carnecita de ayer, el hornado, todo. Gracias, Señor, ¿verdad? En las cosas más insignificantes de la vida. Tener fe, ¿dónde? En todo momento, en todo lugar. Tener fe de que lo voy a poder hacer, de que Dios está conmigo, de que Dios me va a ayudar, de que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Eso es tener fe. Y ahora,
La última pregunta. ¿En quién tener fe? Exactamente. Ahora fíjense ustedes lo que están diciendo, hermanos. ¿En quién tener fe? En Dios. Y esa es la parte más profunda de la fe. Es la parte más profunda de la fe. Porque yo puedo decir, yo tengo fe, ¿en qué? En mis propias palabras, en mis propias declaraciones, en mis propios decretos. Sí. Y es que lo que les contaba al principio es eso, justamente, ¿verdad? Yo tengo fe de que si yo oro y decreto y declaro, se hace porque se hace. Y ahora, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Pero ¿en quién debemos tener fe? ¿En quién? ¿En mí mismo? ¿En mis propias palabras? ¿En que la palabra mía tiene poder porque la Biblia lo dice? Y si mi palabra tiene poder, yo lo declaro y tengo fe de que se va a hacer. No, en Dios, en Dios, en Dios. Y entonces esa es la clave de lo que les quiero decir a continuación. El Señor honra la fe. Segunda cosa, recuerden, la primera cosa es, debemos tener fe. ¿Sí? Recuerden estas tres cositas que vamos a hablar ahora. Si se acuerdan de esto, hasta el próximo domingo, yo le doy gloria a Dios de que se hayan acordado. Tres cosas, nada más, aunque nada de lo que dije se acuerden, pero tres cositas. Primero, debemos tener fe. Segundo, el Señor honra la fe. El Señor honra la fe. Y versículos que respaldan esto hay muchísimos. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. El Señor honra la fe. Todo lo que pides orando, creyendo, lo vas a recibir. Primera de Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si oramos con fe, Dios nos oye. Y si Dios nos oye, tenemos las peticiones. Amén. ¿Sí? Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si pide sin fe, no va a recibir, pero si pide con fe, va a recibir, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Marcos 9, 23, 24 dice, estamos aquí en el pasaje del padre de este muchacho endemoniado que vino donde el Señor Jesús y le dijo, mira Señor, él está lunático, creo que es la palabra que usa, se tira en el agua, se tira en el fuego, se va a morir, está poseído por un espíritu, por favor ayúdame. Y el Señor Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23, 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. ¿Ya? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mateo 17, 20, Jesús le dijo, porque ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a este endemoniado? Y él dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, quítate de aquí y pásate para allá y se pasará. Y fíjense cómo termina. Y nada os será imposible. Amén. Y el último, Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis, quítate y échate en el mar y será hecho. Amén. Bien. Ahora, de acuerdo con todo lo que hemos leído, lo hemos entendido. La fe es necesaria para que Dios haga cosas, para que Dios haga cosas grandes. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Si yo creo, no vamos con un monte, vamos con esta mesa de aquí. Un monte muy grandote. Esta mesa chiquita. Yo creo, yo tengo fe de que Dios puede mover esta mesa y ponerla allá. Amén. ¿Dios lo puede hacer? ¿Sí o no? No lo duden. Yo los veo algunos ahí como que sí, como que no. Dios lo puede hacer. Amén. Entonces yo me arrodillo y le digo, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo en tu omnipotencia.
No hay nada que tú no puedas hacer, no hay nada que sea imposible para ti. Tú dices que si yo te pido alguna cosa creyendo con fe, lo voy a recibir. Por favor, mueve esta mesa de aquí y ponla allá. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Se va a mover? ¿No? ¿Por qué? Si tuve fe, tengo fe, estoy declarando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, pide con fe y no hay nada que te sea imposible y todo lo que pidas con fe, el Señor lo va a hacer. Bueno, hay algo que yo lo pueda hacer. Está bien, es una buena respuesta. ¿Pero alguna otra cosa? Exacto, exacto. Puede ser también, sí. Pero entonces, hermanos, díganme algo, ¿verdad? Respecto a la fe. Si yo tengo fe, si yo tengo fe. El apóstol Pablo, en lo que leímos, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo tenía fe o no? Por supuesto. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo le pidió a Dios con fe las 3 veces que dice allí? ¿O no? Amén. ¿Y Dios lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Exacto. La fe es de Dios, eso es lo que hemos estado diciendo. Sí, ahí está la clave, Mariano. Y es lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? ¿En quién tenemos fe? En Dios. No en las circunstancias, no en mi propia fe, mi propia declaración. Y aquí les voy a decir algo que posiblemente lo va a dejar pensando por un momentito. Y algo que puede sonar a herejía en primer momento, pero piénsenlo, piénsenlo. No digan este pastor está diciendo herejías aquí. La fe no es suficiente. Y quiero decirles por qué digo esto. Porque los grandes hombres de Dios, y estoy poniendo el ejemplo de Pablo, tuvieron fe, tuvieron fe. Y las 3 veces que dice allí que Pablo le oró al Señor pidiéndole que le quite esa dolencia, cualquiera que haya sido, ¿sí? Pablo lo hizo con toda su fe. Pero entonces esta es la tercera cosa que quiero que entendamos en este día, que la fe depende de la soberanía y de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos en este día, ¿verdad? Y quisiera decir, Santiago 2:17 dice, perdón, 2 cositas. La fe requiere de obediencia. Miren ustedes, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Dice aquí la Nueva Traducción Viviente, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Lo dice aquí en esta versión. No es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, obedecer es necesario para que la fe que tengamos sea real y Dios pueda responder nuestras oraciones. Si yo soy un desobediente y no estoy obedeciendo lo que Dios me dice, cualquier cosa, hermanos, todos ustedes saben todas las órdenes de Dios para los cristianos, ¿verdad? No son eso no estamos hablando de los 10 mandamientos. Yo espero que todos podamos cumplir los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y si no a cabalidad, pues el esfuerzo de cumplirlos. Pero todo lo que el Señor nos ordena como cristianos, ¿verdad? No dejar de congregarnos, orar sin cesar, traer los diezmos a la casa del Señor, vivir en santidad,
escudriñar las escrituras. Todas esas son órdenes de Dios, órdenes. Y el no cumplir una orden de Dios significa desobediencia. Si no estoy diezmando, estoy en desobediencia. Si no estoy orando sin cesar, estoy en desobediencia. Si no estoy escudriñando las escrituras, estoy en desobediencia. Y entonces, la fe requiere obediencia. El ejemplo de Abraham, obedecer es someterse a la autoridad de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar. Hebreos 11, 8 y 17. Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito. ¿Ya? La fe, el máximo ejemplo de la fe que tenemos en la Biblia, Abraham. Y la fe, de acuerdo con Hebreos, la está relacionando con obediencia. Abraham, Dios lo consideró un hombre de fe porque obedecía a Dios, porque tenía obediencia a Dios, porque era obediente, y esa obediencia le hacía tener fe. Entonces podemos decir que el requisito para que Dios honre la fe es la obediencia. Amén. Yo no puedo tener fe si estoy en desobediencia. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y pero yo tengo fe, Señor, yo tengo fe. No es suficiente. No es suficiente tener fe, hay que ser obediente. Hay que ser obediente. Dios no puede responder tus oraciones si no estás en obediencia. Dios no puede honrar tu fe si no estás en obediencia. Y la segunda cosa, la fe depende absolutamente y totalmente de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. En este ejemplo que leímos, el Señor le dijo, miren ustedes, el Señor es muy político, ¿no es cierto? Él es muy respetuoso, ¿sí? Él no le dijo, no lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, bástate mi gracia. En la otra versión dice, mi bondad es suficiente para ti. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero bástate mi gracia. ¿Verdad? Entonces, Pablo oró con fe. Pablo tenía fe. Pablo era un hombre de fe. Pero la fe está supeditada a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que esta mesa se mueva de aquí a allá? Qué absurdo. Y si yo le pido a Dios que esta mesa se mueva de aquí a allá, me va a decir, ¿por qué no te bajas tú y le dices a Gustavo que te ayude y la movemos acá? Pero ¿por qué yo tengo que moverla? Esa no es mi voluntad, ¿verdad? Pero fíjense ustedes el ejemplo máximo que tenemos en la Biblia respecto a esto, que la fe está supeditada a la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es? El Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él estaba en el huerto de los olivos la noche antes de ser sacrificado, Él se alejó a orar y dice la palabra de Dios, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y fíjense ustedes qué tremendo. La voluntad de Dios por encima de mi fe, por encima de lo que yo le puedo pedir a Dios, por encima de lo que yo creo que es bueno para mí, por encima de lo que yo creo que es bueno para otra persona. La voluntad de Dios. ¿Sí? Y en esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, fíjense qué bonito que dice. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y en otra versión dice, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús dándonos ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros creemos que oramos y le pedimos al Señor con fe y nos la tiene que dar? Pero se nos olvida, hermanos, por favor no olviden nunca esta frasecita al final de la oración de fe. Al final de la oración de fe, como el Señor nos enseñó aquí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Yo puedo tener fe, yo puedo creer, yo puedo estar seguro de que posiblemente es la voluntad de Dios, pero solamente Dios sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Es la voluntad de Dios que una persona sea sanada?
Amén. Sí es la voluntad de Dios que una persona sea sanada. Pero es la voluntad de Dios específicamente, que mi papá que se murió de cáncer sea sanado. No, porque Dios no lo sanó. Y oramos y le pedimos con fe. Y en esta iglesia nos arrodillábamos y llorábamos y le pedíamos con fe. Y todos creíamos que Dios lo iba a sanar. Todos creíamos que Dios lo iba a sanar porque es la voluntad de Dios. Y Dios no lo sanó. Porque es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Cuando Dios quiere hacerlo, Él lo hace. Y cuando Dios no quiere hacerlo, no hay nada que tuerza el brazo de Dios. No hay nada que haga que Dios se incline ante ti para que la oración que has hecho sea respondida. No hay nada. Él es el Dios del universo. Él es el Dios del universo. Yo quisiera preguntarles algo ahora. Con esto sí, termino. Quisiera preguntarles algo. 2 preguntitas que les quiero hacer. Yo quiero que todos levanten la mano con toda sinceridad. ¿Cuántas veces, no, esperen, después de la pregunta, cuántas veces Dios, mejor dicho, la pregunta es, ¿alguna vez Dios no ha contestado una oración tuya que tú le has hecho? Levante la mano. Sí, yo también la tengo levantada, yo levantaría las 2. Muchas veces yo le he pedido a Dios cosas con toda fe y Dios me ha dicho no. Y no lo hace, ¿verdad? Todos aquí. Amén. Y la otra pregunta va un poquito más allá. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios con toda tu fe algo que a tus ojos es bueno, a los ojos de tu familia es bueno, a los ojos de la iglesia es buena, y Dios no lo ha hecho? Yo creo que todos levantaríamos las 2 manos, porque muchas veces Dios no ha respondido a nuestras oraciones. Muchas veces Dios no ha respondido. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Porque no pudo? Dios puede. Dios es el Dios todopoderoso. ¿Sí? Porque fue su voluntad no hacerlo. ¿Sí, hermano? Nunca lo vieron. Exactamente. Exactamente. Es la soberanía de Dios en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Pero es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Quiero contarles solamente esta historia para que ustedes la piensen en lo que estamos hablando, mediten, ¿verdad? Y creamos, tengamos fe como nos dice el Señor, que es la primera cosa que tenemos que recordar. ¿Se acuerdan? La primera cosa es que debemos tener fe. La segunda cosa, ¿cuál era? No, ya se olvidaron. Que Dios honra la fe, que Dios honra la fe. Y la tercera cosa es, la fe depende de la obediencia y la soberanía de Dios. 3 cositas que recuerden. Cuando mi mamá murió, ¿verdad? Yo creo que he contado ya esta historia aquí. Yo pasé 3 días y 3 noches en oración. En un sitio precioso que teníamos ahí en la cruzada, se llamaba Oratorio. Era un sitio donde solamente íbamos a orar, nada más. Ahí no se hacía nada más, sino solo ir, arrodillarnos y orar. Y se llamaba así, Oratorio, ¿verdad? Es lo que quiero, Gustavo, que un día podamos tener aquí el aposento alto, como habíamos dicho, un sitio donde solo podamos ir y meternos desde que entremos la puerta, ya estemos de rodillas y podamos entrar ahí y orar. Estuve 3 días y 3 noches en oración, con la Biblia, hermano, llorando, preguntándole al Señor, ¿por qué? La pregunta que uno siempre se hace cuando alguien se muere.
Y en esos 3 días yo pude sentir en mi corazón que Dios quería resucitar a mi mamá. Y que Dios quería glorificarse de una forma increíble y que Dios iba a hacer algo grandioso. Y yo le ofrecí mi vida, le dije que desde ese día yo iba a dejar la universidad, iba a dejar todo, ¿verdad? Y me iba con mi esposa a recorrer todo el Ecuador comprándome un carro de esos casa que en ese tiempo no tenía plata, pero no sabía cómo me lo iba a comprar. Y esos eran los planes que teníamos, ir por todo el Ecuador diciéndoles, miren, Dios hizo este milagro tremendo y cuánta gente se hubiera convertido. Y esa era la fe que yo tenía. Y entonces en medio de todo eso yo convencí a un hermano mío y a uno que era mi mejor amigo, Harold, un colombiano, allá en Ecuador, también cristiano de la cruzada. Los convencí con la palabra en la mano de que Dios quería resucitar a mi mamá. Y entonces un día nos preparamos y cogimos palas, todo lo que necesitábamos, picos, palas, nos pusimos ropa de trabajo y nos fuimos al cementerio. Y yo le dije a Susi, yo estoy convencido y también le dije a Susi todo lo que el Señor me había hablado a través de la palabra y estaba convencido. Cuando estábamos saliendo de la casa, Susi me dijo, ven un momentito, ¿cómo vas a traer a tu mamá así como ella está metida en el ataúd? Llévate esta bata de dormir. Y ella sacó una bata de dormir de Susi y me la dio. Y me dijo, llévatela, porque ¿cómo la vas a traer así como ella está allí? Ponle esta bata encima para que la traigas. Teníamos, hermanos, toda la fe del mundo, toda la fe del mundo. Yo estaba totalmente convencido, Susi estaba totalmente convencida, ella dio pasos inclusive, ¿verdad? Yo llevé las palas y todo lo demás y ella sacó la bata de dormir para que pudiéramos llevar a mi mamá a la casa. Llegamos al cementerio, cavamos, llegamos hasta el ataúd, abrí el ataúd, saqué a mi mamá del ataúd y le oré al Señor. Y le dije, Señor, tú lo puedes hacer. Tú resucitaste a Lázaro, resucitaste a la hija de Jairo y muchos otros en la Biblia. Yo sé que tú lo puedes hacer. Para que toda esta gente, cuando yo hice eso, ya había un montón de gente así alrededor de la tumba allá arriba, ¿verdad? No estaba metida en uno de esos, sino en el piso. Entonces yo veía así la gente todita así alrededor. Yo decía, para que toda esta gente crea y para que todo el mundo crea que tú eres Dios. Bueno, para terminarles la historia corta, ¿no es cierto? Lo que pasó fue que llegaron los guardias del cementerio, casi me meten a la cárcel ese día y mi mamá está con el Señor. Nunca pasó nada, ¿verdad? La fe no es suficiente. Se necesita obediencia y se necesita someterse a la voluntad y a la soberanía de Dios. Cuando entendemos eso, todo lo que Dios haga es bueno, aunque no sea lo que le hayamos pedido. Amén. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no podemos entender por qué yo estaba orando por esta persona que se sana y no se sanó. Yo estaba orando por esta familia que no se divorcia y se divorciaron. Yo estaba orando por mi papá, por mi mamá, por mi hermano y no pasó nada, ¿verdad? Es posible, como dice Freddy, que posiblemente tú no lo veas, otros lo vean, pero es posible que nadie lo vea. Y alguien dijo alguna vez, y yo también lo decía, que cuando vayamos al cielo le vamos a preguntar al Señor y le vamos a decir, Señor, ¿por qué? Si yo tenía fe y oré y te pedí y tú no me respondiste, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Yo pienso que cuando vayamos al cielo vamos a estar en una dimensión tan grande viendo al Señor que no nos vamos a acordar de ninguna de las preguntas que queríamos hacerle al Señor. Así es que no se pongan a pensar qué preguntas le van a hacer al Señor porque ya no se van a acordar de ninguna. Y si tú tienes una pregunta para hacerle a Dios, Dios solamente tiene una pregunta para hacerte a ti. ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? Quédate tranquilo. Bástate mi gracia. Yo me encargo.
Tú ora, cree, pide con fe y lo demás, déjamelo a mí. Amén. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos en este día, Señor. Tú no sabes, Señor, cuántas veces nosotros nos hemos desanimado y nos hemos confundido. Tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuántas veces, Señor, hemos dudado? ¿Cuántas veces nos hemos enojado porque las cosas que te hemos pedido, tú no las has hecho, Señor? Y en este día, Señor, queremos una vez más, posiblemente ya lo hemos hecho, pero queremos una vez más pedirte perdón. Queremos una vez más declarar que por encima de nuestra fe, conforme dice tu palabra, por encima de nuestra fe, estás tú, Señor. Porque eres tú el autor de la fe. Porque eres tú el dador de la fe. Porque eres tú el Dios todopoderoso del universo en quien podemos confiar, aunque no podamos entender por qué muchas de nuestras oraciones no son respondidas. Porque muchas de las cosas que te pedimos, tú muchas veces te has quedado en silencio, Señor. No nos has dicho nada. Y en este día, Señor, queremos una vez más afirmar nuestra confianza en ti y decirte, Señor, que a pesar de todo lo que haya podido haber ocurrido, a pesar de que muchas veces nos hemos sentido tristes y enojados y desanimados porque tú no has respondido las oraciones como nosotros te lo pedíamos, a pesar de todo eso, Señor, queremos en este día reafirmar nuestro amor y nuestra confianza en ti y decirte que creemos en ti, Señor, que tenemos fe en ti, no en las cosas que tú puedes hacer. Tenemos fe en ti, Señor Jesús, en ti. Y no importa lo que tú hagas, no importa si no lo podemos entender muchas veces, no importa si muchas veces lo que tú haces es contrario a lo que te hemos estado pidiendo, Señor. Pero creemos y confiamos en ti, Señor. Nuestra confianza está depositada en ti. Y en este día, Señor, en esta iglesia, queremos declarar. Y yo quiero pedirles, hermanos, que se pongan en pie por un momento, o si quieren estar de rodillas, como ustedes quieran. Y yo quisiera pedirles solamente que levanten su mano por un momento y digan con sus propias palabras: yo creo en ti. Como iglesia creemos en ti. Como iglesia posiblemente no hemos visto todo lo que queremos ver, todo lo que queríamos ver, pero creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Y nos humillamos y nos inclinamos delante de ti, Señor, para decirte: yo creo, yo tengo fe en ti y en tu palabra. Y en este día nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Y como dice tu palabra, confiamos en ti y no nos fiamos de nuestra propia prudencia, de nuestra propia inteligencia. Y Señor, guárdanos para que nunca nuestra fe en ti desfallezca por las circunstancias. Nunca nuestra fe en ti deje de ser por las respuestas que tú nos des, que muchas veces pueden ser contrarias a lo que te pedimos o en lo que creemos. Guárdanos, Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente para que siempre podamos confiar en ti a pesar de lo que pase. Así como Abraham, Señor, que murió confiando en ti, aunque nunca vio la promesa que tú le habías hecho de que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo.
murió confiando, murió creyendo, aunque solo vio uno, Señor. Igual que Pablo y todos estos grandes hombres de la Biblia, Señor, que aunque tú no respondiste como ellos querían, ellos confiaron y creyeron en ti hasta el último segundo de su vida. Y con su último aliento, Señor, ellos creyeron y confiaron en ti. Que de la misma forma nosotros podamos hacerlo. Y que con nuestro último aliento, Señor, podamos decir: te amo y confío y creo en ti. Creo que tú me guiarás más allá de la muerte. Creo que todo lo que tú has hecho en mi vida ha sido bueno. Creo que todas las respuestas tuyas han sido buenas. Y en este día, Señor, declaramos una vez más, como personas, como familias y como iglesia, que nuestra confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Declaramos que nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como iglesia, declaramos en este día que tenemos fe en ti, Señor. Y creemos y confiamos en ti y en tus palabras. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y pon un sello, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón para que ninguna cosa que no esté conforme a tu santa palabra pueda entrar en nuestras vidas. Guárdanos, cuídanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Hoy es el primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes recordamos el día en que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús fue entregado por nosotros. Y quisiera pedir que ahí, mientras cantamos un poquito, cada uno de ustedes póngase a cuentas con el Señor. Y que no haya nada que impida que puedas en este día ser partícipe de esta conmemoración del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar un momentito en oración, y cuando se sientan listos, pasen aquí al frente y vamos a servirnos el pan y el vino. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguaré para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguaré para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti,
Cuando estén listos, hermanos, pueden pasar. Mientras seguimos cantando, tomar el pan y el vino. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Da mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que ahora estamos recordando. No permita, Señor, que jamás olvidemos que te pertenecemos, pero que nos compraste a un precio muy alto. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido y que ahora al recibir este pan, Señor, podamos recordar que fueron nuestros pecados, que fueron nuestras desobediencias lo que molió tu cuerpo. Señor, y gracias porque tu sangre preciosa derramada hasta la última gota en aquella cruz es la que nos da vida, Señor. Por eso vivimos, por eso somos salvos, por eso somos tus hijos y tenemos la esperanza de una vida eterna. Señor, que en este momento, de la misma forma que para muchos cuando tomaron la copa fueron abiertos sus ojos, Señor, que ahora que tomemos el pan y la copa, sean abiertos nuestros ojos para mirarte más todavía, Señor, para reconocer que fallamos, para que nos rindamos delante de ti,
sabiendo que nosotros solos no podemos, que eres tú viviendo en nuestras vidas, que nos va a llevar a cumplir ese propósito grandioso que tienes para cada uno de nosotros. Bendito seas nuevamente, Señor. Lo hacemos con todo nuestro agradecimiento y con todo el corazón, recordándote y agradeciéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomamos el pan y el vino y lo hacemos en memoria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento un momentito, vamos a despedirnos. Solamente quería decir algo que Mariano me hizo acuerdo y viene al caso. Hay una historia, ¿verdad?, en el internet respecto a esta iglesia de la cueva. Ustedes han visto, ¿no? Donde ese video que presentamos alguna vez en que por una hora consecutiva gritan Jesús, ¿verdad? En el Cairo, en Egipto. Y la historia dice que esta iglesia está ubicada en un lugar en que el gobierno quería demoler y hacer algo porque querían bajar esa montaña. Está en una montaña, ¿verdad? Y dice que toda la congregación se puso a orar y a pedirle al Señor que el Señor haga algo. Y de alguna forma dicen, es historia, ¿verdad? Está allí en el internet. Dice que después de mucho tiempo de estar la congregación orando y orando y pidiéndole al Señor, cuando el gobierno fue nuevamente a hacer lo que tenía que hacer, la montaña completa se había movido de lugar y las coordenadas que el gobierno tenía para hacer la carretera o lo que querían hacer en ese lugar, la pudieron hacer sin tocar la iglesia de la cueva. Es decir que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y es lindo este ejemplo porque el Señor dice, puedes decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios, Dios lo puede hacer. Dios puede mover montañas. Así que eso, para terminar, quería que oráramos. Hoy en la mañana Susi me decía, hay muchas personas en la iglesia que están afectadas con problemas especialmente de dolores de huesos y de columnas y de músculos, ¿verdad? Toda esta semana hemos estado con achaques algunos de nosotros y pues no tenemos la certeza plena, ¿no es cierto? Pero si es algo que está pasando con uno, con otro, ¿verdad? Puede ser que hay algo que está afectando a toda la congregación, ¿verdad? Y entonces queremos aprovechar en este momento para orar por esas personas que tienen estas dolencias. La hermana Nancy, por ejemplo, dice que tuvo problemas estos días. El hermano Luis está con un problema. La hermana Oliva también. Percy, hermana Alicia, allí, bueno, todas las personas, no sé si van a pasar todos acá o cómo hacemos, pero los que tengan ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Para terminar ahora vamos a pedirle al Señor que el Señor haga algo. Voy a pedirle a Gustavo, por favor, si nos ayuda a hacer esta oración, una oración de fe, una oración de sanidad y una oración sobre todo pidiéndole al Señor que si es algún espíritu de enfermedad que nos está tocando en esta iglesia, pues que el Señor sea reprendiendo ese espíritu para que no nos siga haciendo daño. Así que
Decía el pastor que la fe también necesita de obediencia y de actitud en creer que Dios lo puede hacer. Sabe Dios que me ha estado